Muy buenas cinéfilos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy toca retrocrítica. Hoy vamos a hablar de Furia de Titanes o Clash of Titans. Esta película se estrenó en el año 2010 bajo la dirección de Louis Leterrier, pero ojito que es un remake bastante libre, la verdad, de la película de 1981 dirigida por Desmond Davis. Una película clásica que la verdad está bastante bien para la época que había, los efectos también estaban bastante bien. Digamos que es una superproducción. Este remake me acuerdo yo de haberlo visto pues eso, ¿no? De 2010, justo en su estreno. A mí es una película que me fascinó, que me encantó. Es un placer culposo, la verdad. Pero en general es una película que ahora que he vuelto a rever, ¿no? Para hacer la retrocrítica, es una película que me sigue gustando. Y eso quiere decir que en el fondo, pues bueno, no es tan mala película. No sé qué opináis, dejadmelo abajo en los comentarios. Pero bueno, ya dada la introducción, vamos ya con mi retrocrítica de Furia de Titanes del año 2010. Como he dicho, dirige Louis Leterrier, director francés, nacido el 17 de junio de 1973, tiene 51 años y entre sus trabajos nos encontramos películas como Transporter, la primera, la de Jason Statham, icónica, El Increíble Hulk, segunda película del UCM que protagonizó Edward Norton, ¿de acuerdo? Que vino después de Iron Man, y también Ahora Me Ves o Now You See Me, que cuentan con dos películas y ahora se está rodando la tercera parte. Como he dicho, es un remake, ¿de acuerdo?, de la película de 1981 dirigida por Desmond Davis, ¿de acuerdo? Es una película clásica que creo que mola, porque creo que el lore griego está bastante bien chulo, está bastante bien adaptado. De hecho, el tema de los monstruos, de todos los mitos de la antigua Grecia, etcétera, creo que también están bastante bien realizados en lo que es la ejecución no propia de la película. Y a mí en lo personal, la clásica es una película que no es que me aburra, pero tampoco entro demasiado en ella. No sé si es porque los efectos me tiran un poco para atrás y demás, pese a que está muy bien, pero a mí, ya viviendo un poco más en la era moderna, me tira un poquito para atrás, porque mira que hay películas antiguas con unos efectos increíbles. Ojo, me gusta bastante, ¿de acuerdo? Pero es una película que me cuesta mucho rever, porque es una película que pues tiene sus defectillos en ese punto, y narrativamente hablando, sí creo que es una película superior a este remake del año 2010, pero aún así yo me quedo con esta adaptación moderna por varios motivos. El reparto de la película está lleno de estrellas. Tenemos a Sam Worthington, tenemos a Mads Mikkelsen, tenemos a Ralph Fiennes, a Liam Neeson, tenemos un montón de estrellas dentro del plantel, ¿no? Y que es verdad que eso nunca asegura nada bueno en lo que es el tema de la película, porque muchas películas con muchas estrellas acaban saliendo mal. Esta película en sí tampoco fue una exitación de taquilla, pero sí que es verdad que logró duplicar todo lo que tenía de presupuesto, así que por ese ende sí que cumplió bastante. Su secuela es otro caso aparte de la que ya hablaré, pero en general es una película que sí que cumplió, aunque la crítica la vapuleó bastante. Si algo llamaba la atención de lo que es la película clásica era un poco la adaptación de ese lore griego, ¿no? Ese lore griego también lo vemos aquí, un poquito más de puntillas, quizás por eso logra ser una peor película, porque no se mete de lleno en lo que es todo el lore de la antigua Grecia, de los dioses, etcétera, el Olimpo, etcétera. Toca como muy de puntillas, ¿de acuerdo? Y es algo que podría haber sido un poquito más, o podría haber causado un poquito más de esmero, ¿no? Teniendo a Ralph Fiennes como Hades, por ejemplo, o a Liam Neeson como Zeus, aparte de que también aparecen otros actores como Nicholas Hoult, por ejemplo, en el reparto, ¿no? Pero que hace de soldador, ¿no? ¿De acuerdo? No tiene que ver con Olimpo, pero me refiero, el lore griego sí que podría haber sido un poquito más metido ahí, ¿no? Porque la película clásica creo que dura, no bastante, pero creo que a las 2 horas llega. Esta película no llega a la hora y media, que sí que ha recortado bastante para quizás enfocar la película en una cinta un poquito más enfocada en la acción, un poquito más rápida de ver. Y eso en sí es bueno y es malo, porque la verdad es una película que a mí no se me hace pesada, en ningún momento la verdad siento que se me haga pesada, pero sí que es una película que notas que le falta quizás un poquito más de atrevimiento a contar determinadas cosas, porque por ejemplo el Olimpo aparece 3 veces contadas en toda la película y eso creo que es un error. Creo que el Olimpo era para disfrutarlo un poquito más, para ver quizás el tema del día a día de los dioses, viviendo todo el tema de la deslealtad de los humanos, etcétera. Aunque la historia está enfocada en Perseo, en el personaje de Sam Worthington, que es verdad que podían haber hecho algo un poquillo más interesante con ese punto. Pero el tema del Kraken, el tema de cómo Ares está ahí en el inframundo, etcétera, pues bueno, digamos que está bastante guay, pero podría haber sido mucho mejor. En otros puntos está el CGI de la película, que en algunas circunstancias funciona, en otras no tanto, y claro, está claro que dado determinado presupuesto tenían que enfocarlo de cierta manera en lo más importante, como quizás es
es la aparición del Kraken. La aparición del Kraken creo que es brutal. Encima Louis Leterrier hace un plano secuencia también bastante brutal en cuanto a lo que es la acción en ese punto de la historia. O sea, técnicamente hablando es una película que creo que está bastante bien narrada, pero el CGI, por ejemplo, también en el tema de Medusa, por ejemplo, también me falla bastante. O sea, hay cosas que están muy bien, otras cosas que no. Creo que un poquito más de empaste hubiera funcionado. Parece que estoy diciendo cosas negativas todo el rato, pero no, es una película que, pues, estos defectos que digo, me gusta bastante, disfruto bastante, más bien dicho. Ahora bien, en ese punto de la historia he de decir que el tema de que lo que es el tercer acto, ¿de acuerdo? En cuanto matan ya a Medusa y etcétera, ¿no? Y ya va el personaje de Perseo dispuesto a paralizar al Kraken con la cabeza de Medusa. Todo ese tercer acto me parece brutal, me parece increíble en cuanto a acción y en cuanto a manera de contar una batalla épica. Creo que es muy épica, creo que se vive con nerviosismo. Creo que al final sabes lo que va a pasar, obviamente, porque siempre termina ganando el bueno. Pero en este punto de la historia sí que, dado todo el viaje que ha pasado Perseo, hostia, casi llega ahí al segundo, ¿no? A no conseguirlo prácticamente. Eso le da un poquito de emoción a la película, creo que también funciona. Pero todo lo demás, digamos que es bastante flojo, no tirando a malo, pero bastante flojo, porque por ejemplo el tema del camino, ¿no? Que tiene que pasar Perseo y demás, que es el segundo acto prácticamente, es una película que se pierde mucho en sí misma, es una película que va de un lado A a un lado C, sin pasar muy bien por dónde queremos ir, ¿no? Sin saber muy bien por dónde quiere ir la historia, y termina al final dejando de lado otras cosas que podrían haber sido interesantes, ¿no? De meter, como quizás otra criatura de la mitología griega, etcétera, y al final es que tenemos al Kraken, a Medusa, y ya está, no tenemos nada más, ¿no? Y creo que eso se queda muy de puntillas y creo que merma muchísimo ese segundo acto, que podría haber sido muy interesante de meter otros añadidos más del lore griego. El primer acto en sí me parece bastante bueno, creo que posiciona bastante bien todo lo que va a ser la película, ¿no? El tema de Perseo, quién es Perseo, el tema de Hades, el odio contra Zeus, ¿no? Su hermano, etcétera. Que todo eso lo posiciona bastante bien para luego llevarnos al final de la historia. Pero ese segundo acto, la verdad que para una película de hora y media es algo imperdonable, sinceramente, aunque todo lo demás, pues a mí, yo lo perdono. Ahora bien, el tema de Hades, lógicamente, Ralph Fiennes hace de villano, hace de malo, ¿de acuerdo? Hace de Hades, pero es un villano bastante flojo en sí, o sea, es un villano que aparece 4 o 5 veces contadas, soy malo porque te odio y punto, pero no hay una profundización dentro del villano que nos haga quizás ser algo mejor, y eso también es un poco un fallo, porque creo que si hubieran esmerado un poquito más esa media hora de que han recortado el metraje original, creo que si hubieran metido algo mucho más interesante en esa cuestión de conflicto con el personaje, etcétera, creo que podría haber sido mucho mejor. No lo hemos tenido, eso no ha pasado así, pero en general logra que Ralph Fiennes se quede un poquito a medio tirón, cuando en realidad su personaje creo que mola. También creo que en Ira de Titanes está bastante desaprovechado, creo que podría haber sido un poquito mejor, pero aparte del personaje de Ralph Fiennes, también lo opino del personaje de Liam Neeson, o sea, también aparece 3 veces contadas, es para ayudar a Perseo y poco más, o sea, parece que está ahí pues por motivos de guión, ¿no? Lo necesitamos para que ayude a Perseo, tal, pero no se siente natural en la historia. En conclusión, Furia de Titanes del año 2010 es un placer culposo, es una película que si se ve objetivamente hablando, pues puede ser un poquillo normalilla tirando a mala, pero en general el tema del lore griego, aunque se queda a medias, sí que me termina gustando, porque sí que me meto dentro de ese mundillo que me están proponiendo. Creo que la acción está muy bien narrada, creo que el tema de Louis Leterrier, que no lo he hablado, pero como director creo que cumple bastante bien el propósito de la película. Luego el CGI a medias, ¿no? Con el Kraken me funciona muy bien, es una bestia enorme, me encanta el diseño del Kraken, pero luego en otra ocasión con Medusa y etcétera no termina de funcionar bastante bien. Pero en general es una película súper entretenida, que yo me podría poner cualquier domingo, me lo puedo pasar excelentemente bien, es una película que creo que es bastante disfrutona. De hecho, a partir de hoy, las películas que sean placeres culposos las voy a llamar películas disfrutonas, sin más. Pero bueno, en sí creo que os he hablado bastante bien de ella, con lo mejor y lo peor, ¿no? Pero creo que en sí es una película que me seguiría viendo 1000 veces, aunque me digáis que es una mierda, pero es una película que yo he disfrutado y sigo disfrutando a día de hoy. ¿Es perfecta? Pues obvio que no, pero igualmente yo me la meto por él. Y hasta aquí el vídeo de Cinéfilos. Si os ha gustado el vídeo, pues un like, si no pues un dislike. Recordad suscribiros, activar la campanita y recordad que nos vemos en próximos vídeos. Esta semana viene la crítica de Watchmen capítulo 1, adaptación del cómic, ¿de acuerdo? Y también otros vídeos que ya veréis en el canal. No paramos. Así que nada, muchas gracias a todos, chicos, y nos vemos en la próxima.